Conociendo entonces la estructura del protoboard de 170 puntos, puedo comenzar a armar circuitos. El propuesto aquí es un circuito que requiere un resistor de 470 ohms y un LED conectado a una fuente de 5 volts de corriente continua, que puede ser una forma de aplicar nuestro cable USB que armamos en una de las clases. Así que ya empezamos a utilizar las cosas que fuimos armando, y algo importante es que a este circuito lo podríamos armar en una de las mitades, en uno de los sectores de mi protoboard, o sea, por ejemplo, de esta parte. Sin embargo, vamos a utilizar todo el protoboard, vamos a unir esta mitad con esta para conocer un poco más de lo que podemos hacer. Si bien, como dijimos, podríamos armarlo simplemente en esta mitad al circuito. Así que para unir estas dos mitades vamos a conocer algunas opciones de unión. Una de las opciones de unión, ya vamos a ver para qué nos sirven, se puede obtener a partir del uso de cables, de los alambres, de los cables Ethernet o cables de red, cables que tienen 4 pares trenzados, de los que podemos cortar algunos alambres. Por ejemplo, podríamos agarrar estos, cortarlos y pelar las puntas y obtener puentes de este tipo. Por ejemplo, aquí se cortó un pedazo de alambre y se pelaron las puntas, obteniendo estos puentes de unión. ¿Para qué nos van a servir estos puentes? Algo vimos en clase, y sería para unir los dos sectores de mi protoboard. ¿Cómo empezamos a armar el circuito? Bueno, yo podría interpretar que todo este conductor va a ser el positivo hasta el terminal del resistor. Entonces, si yo quisiera hacer eso en mi protoboard utilizando las dos mitades, yo sé que la estructura de mi protoboard está formada por filas unidas, en este caso en los dos sectores, y yo ahora lo que quiero es que toda esta fila superior me represente el positivo, este conductor. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, utilizando uno de estos puentes que hice. Entonces, lo que hago es doblar este puente y lo inserto dentro de la primera fila. Entonces puedo ver cómo ahora el primer punto de la primera fila, de la fila superior, está unido a este alambre, a este puente, y a su vez se unen las dos mitades, y puedo decir que el primer punto y el último de la primera fila, la fila superior, están unidos eléctricamente, están haciendo contacto. Lo mismo puedo decir de el terminal negativo hasta el cátodo del LED. Voy a hacer lo mismo utilizando un alambre de los que fabriqué, lo doblo y lo inserto en la fila inferior, logrando de esta manera una unión entre la fila inferior izquierda y derecha. Entonces, si yo ahora observo mi circuito, puedo decir que esta
este conductor y este conductor ya estarían conectados en mi protoboard. Ahora podría empezar por el resistor de 470 ohms, que tendría que ir unido a la fila superior, a cualquier punto vacante de la fila superior. Podría conectarlo aquí y aquí, en cualquiera de los puntos libres de la fila superior. En mi caso lo voy a conectar en el último. Y es importante aclarar que esta es una interpretación mía. Ustedes pueden interpretar de otra manera el protoboard y el circuito, y mientras el circuito funcione no hay ningún problema. Así que aquí tengo mi resistor de 470 ohms, lo voy a conectar entonces a uno de los terminales de la primera fila, de la fila superior. Lo conecto ahí y al otro lo conecto en otra fila. Entonces, ahora yo puedo ver, a ver si se enfoca, que ahí estoy buscando que este terminal ahora del resistor está unido a toda esta fila. Entonces, en cualquier punto de esta fila yo voy a poder conectar lo que sigue de mi circuito, en este caso el LED. Ahí tendría que conectar el ánodo de mi LED. Así que voy a conectar el LED. Después igual quiero hacerles una aclaración de esta conexión. Voy a conectar entonces mi LED ahí, y voy a abrir un poquito acá para que se note. Voy a verificar entonces que estén en la misma fila, a ver si se nota mejor. Ahí. Veo entonces que este terminal está conectado a esta fila y a su vez este terminal del LED está en la misma fila. Bien, ahí entonces estaríamos en este punto de mi circuito. Ahora me faltaría conectar el cátodo del LED. Y como vemos, el cátodo tendría que ir unido a la última fila, a cualquiera de los puntos de la última fila. Utilizando entonces otro puente, voy a realizar esa conexión. Ahí lo doblo y conecto entonces este terminal al terminal que yo considero que es el negativo. Entonces podemos ver, voy a correr un poquito el LED, que esta fila en la que está conectado este terminal del LED está conectada al puente, que a su vez está conectado a la última fila, que para mí, en mi circuito, es el negativo. Bien, puedo obtener terminales de otras formas. Es importante saber que puedo conseguir puentes de otro tipo. Estos se pueden armar, se pueden comprar terminales y se pueden soldar a cables. Esto se los comento porque pueden ser otras opciones de conexión que están disponibles y son económicas en general, y también puedo conseguir directamente armados los puentes que son de este tipo. Así que otra forma de aplicarlos sería, por ejemplo, ahora les muestro cómo podrían utilizarse estos que son comerciales, y por ejemplo voy a utilizar en mi circuito el terminal, el cable gris para la conexión con el negativo. El terminal gris para la conexión con el negativo. Yo ahora lo que quiero hacer es conectarlo, ya energizar este circuito, conectarlo a mi fuente de alimentación, y al morado lo voy a conectar a la primera fila, que va a representar mi positivo. Bien, entonces ahora lo que me faltaría es conectar esto al cable que yo hice, al cable USB, y de esta manera
tener los 5 volts de alimentación. Todavía me falta igualmente conectarlos al cargador o a la fuente de alimentación con puerto USB. Y ahora entonces voy a conectar el cable al cargador de celulares. Bueno, lo acabo de conectar. En este momento voy a medir el voltaje. Porque por lo visto no pasa nada. Fíjense, voy a medir aquí qué voltaje hay. A ver si se puede ver el... Lo puse en la opción voltímetro de corriente continua. Y fíjense que están los 5 volts, sin embargo, lo que yo supongo que sería el funcionamiento de mi circuito, por ejemplo que el LED encienda, no encendió. ¿Qué pasó? Bueno, acá va lo que yo les comenté. Detalle importante cuando hacemos los circuitos con semiconductores. Si yo analizo mi circuito, también vimos que por convención se combinó que la corriente circula desde el positivo hacia el negativo. En el caso del resistor yo no tengo una polaridad, puedo conectarlo de cualquier manera. Sin embargo, vemos que el LED tiene una polaridad, tiene una forma de conectarse, tiene un sentido. En este caso, el ánodo tendría que ir conectado al resistor y el cátodo al negativo. Cosa que no hice yo a propósito. Ahí lo saco. Y fíjense algo importante con respecto a los LED, y es que tienen los terminales generalmente con distinta longitud. A ver si se puede notar ahí, a ver si enfoca. Generalmente, o sea, la mayoría de las veces, estos LED responden a que el terminal más largo, el de mayor longitud, es el ánodo. Yo lo había conectado al revés. Entonces lo que voy a hacer ahora es respetar ánodo y cátodo en el circuito. Los vuelvo a conectar. Y fíjense que ahora sí encendió este LED. ¿Cuáles son algunas de las ventajas del uso del protoboard? Bien, algunas de las ventajas son la rapidez con la que se puede armar un circuito. Si bien requiere de un razonamiento previo al conocer la estructura de las conexiones, en este caso todas filas que están conectadas en dos mitades que pueden unirse, en general pueden armarse prototipos de manera muy ágil, muy rápida. En cuestión de segundos, por ejemplo, puedo cambiar de LED. Fíjense que ahora dejo este. Respeto nuevamente la posición esta de los terminales, ánodo y cátodo, con respecto a la longitud que puedo observar. Ahí conecto otro LED. Fíjense que saco este LED, agarro otro LED, observo la longitud, la diferencia de longitud entre ambos terminales, lo vuelvo a insertar, lo puedo sacar, agarro otro LED, observo la diferencia entre las longitudes y lo inserto en el circuito. Así que de esta manera queda evidenciada esta ventaja que tiene el protoboard. Ventaja con respecto a los circuitos soldados o los circuitos que se puedan armar quizás trenzando los terminales. Bien,
Esta es una de las explicaciones y de las formas que se pueden armar circuitos. Obviamente cada uno puede encontrar la propia, esto es solamente una sugerencia. Se podría haber armado el circuito en una de las mitades, no sería problema, pero me pareció práctico poder ver de cómo se pueden unir las dos mitades del protoboard por medio de los puentes. También me pareció útil conocer estos puentes que pueden comprarse, armarse, y cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer por medio de la plataforma o también me pueden escribir por mail. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.